Bienvenidos y bienvenidas a Código Digital, un podcast de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy Pilar Ducuara y hago parte de la Coordinación de Gestión Documental. En cada episodio conversaremos con invitados e invitadas que nos ayudarán a entender por qué los documentos también cuentan la historia de nuestra sociedad. Médico genetista, investigador y referente en temas de bioética, cuya trayectoria se ha caracterizado por conectar la ciencia con los grandes debates sociales de nuestro tiempo. Recientemente, su labor ha sido reconocida con importantes distinciones, reflejo pues de su compromiso en esta ciencia rigurosa y también como profundamente humana. Hoy le doy la bienvenida al doctor Ignacio Sarante, es un honor tenerlo en Código Digital. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con usted y con todos los oyentes. Doctor, hace poco recibí un premio que era lo que mencionaba al inicio del podcast. ¿Qué significa para usted este premio y en el campo de la genética? Bueno, el premio es el premio de una fundación colombiana que es la Alejandro Ángel Escobar. Es el premio tal vez que uno de los premios más importantes que hay en investigación en Colombia y recibimos el premio en la categoría de ciencias exactas. Y lo que mandamos no fue solamente un descubrimiento, sino mandamos toda nuestra trayectoria en cuanto a investigación con los artículos publicados, pero también en el seguimiento de estos niños, indicadores como disminución de la mortalidad por eso y también todo el impacto humano que esto tiene. Entonces, digamos que muy contentos porque nos sorprendieron realmente con este premio, no pensábamos que fuéramos elegidos y pues felices por esa demostración de cariño de la fundación, ¿no? Esto es un tema muy social también, ¿no? Pues porque no solamente se trata de una investigación donde hay datos y demás, sino también esa conexión con lo humano, con lo social. ¿Qué significa esto? Sí, nosotros, para darle contexto a nuestros oyentes, es un proyecto que se hace primero con una entidad pública, que también es algo no muy frecuente. Es la Universidad Javeriana, una entidad privada, con la Secretaría de Salud, una entidad pública. La Secretaría tiene toda la información que le llega a sus bases de datos y nosotros tenemos la capacidad de poderla analizar. Es muy humano porque nosotros recibimos la información de los niños que nacen con defectos congénitos en Bogotá. Para que se den una idea, son más o menos entre 220 y 250 niños al mes. Estamos hablando de problemas cardíacos, labio y paladar hendido, problemas en las manos, problemas en el sistema nervioso central. Pero esto no es analizar información únicamente, sino que nosotros hacemos un seguimiento a estas mamás de estos niños y hablamos con ellas telefónicamente. Y ahí es donde viene una primera respuesta, y es el drama humano que esto genera. Claro. Cuando nosotros hablamos con estas madres, existen algunos que tienen problemas médicos específicos que intentamos resolverlos, pero la mayoría son dramas sociales, son dramas familiares, son dramas económicos. Y ese es uno de los puntos que tratamos de ayudar, y creo que ahí está parte del éxito del proyecto y de lo que nos anima a seguir trabajando en él. Claro, el trabajo que le queda además a las generaciones, ¿no? Claro que sí. Y la contribución enorme que le hacen a la sociedad en cuanto a la salud. Me parece súper importante esto. Tú has participado de varias investigaciones y una de ellas es relacionada con la América Negra. Fue una investigación que trascendió a nivel internacional y que fue importantísimo para Colombia en cuanto al campo de la genética. ¿Qué significó trabajar en este proyecto de América Negra? Bueno, yo tengo en mi historia varios personas que han marcado mi vida. El primero, por supuesto, en genética es el doctor Jaime Bernal, el creador de la unidad de genética y luego del Instituto de Genética. Sí. Se llama instituto porque trabajamos con varias áreas del conocimiento. No solamente hay genetistas, sino que hay bacteriólogos, hay biólogos y hay personas también de ciencias humanas. Y era hacer una búsqueda desde la antropología, pero también desde las ciencias biológicas, de cómo era la diferencia entre los diferentes grupos humanos en Colombia. Obviamente, en ese entonces, pues los indígenas eran tal vez lo más relevante que se conocía y las comunidades afrodescendientes pues no tenían tanta importancia, y creo que la revista América Negra, con toda su producción que duró muchos años funcionando, fue un aporte muy interesante y como el pilar de ahora
esos grupos afrodescendientes que ya tienen mucha relevancia en el país. ¿Qué desafíos fueron ahí como que encontraste o que se hallaron durante todo este proyecto? Trabajar con comunidades es realmente muy difícil, sobre todo con comunidades aisladas y vulnerables, porque allí no solamente es hablar con personas, sino que son grupos que tienen intereses que están inmersos en los sitios de Colombia más difíciles. Están en sitios de Colombia limítrofes, están cercanos a las fronteras o están en zonas donde el conflicto armado pues tiene mucho impacto. Y por lo tanto llegar a esos sitios ya era un reto y poder hablar con estas comunidades y luego hacerles entender que la investigación y la investigación biológica también sería importante para ellos. Muchas veces se cree que esto es para buscar sacar utilidades financieras, económicas, cuando realmente, cuando uno quiere describir la población de un país triétnico como es nuestro país, pues no solamente lo hace desde un área como la antropología o desde la sociología, sino también la parte biológica tiene muchas cosas que decir y complementar a toda esa visión. Súper bueno para la memoria también del país, para la memoria en la salud, en la genética, pareció interesante. En este caso, cuando se habla de datos y hoy en día con todas las nuevas tecnologías que hay, ¿cuál sería la importancia de registrar esto que ustedes hacen desde la genética, pero también hasta dónde habría como un límite de lo que se registra, de lo que se podría publicar? Sí, la universidad y en general la ciencia ha avanzado mucho en ese punto. Hoy en día tenemos en la universidad y en la facultad un comité de ética que tiene un muy alto nivel y que nos permite que cuando propongamos un proyecto tengamos muy claro que los datos sean manejados de la mejor manera. Uh-huh. Existe, por supuesto, un tema de la confidencialidad de los datos cuando hay información que es sensible para las personas. Y digamos que en eso no hay ninguna discusión, uno tiene que mantener los más altos estándares, pero también pensando en eso es muy importante recolectar información y creo que en eso tenemos que avanzar porque muchas personas reciben una gran cantidad de información y no la guardan, no la almacenan adecuadamente y luego no la analizan cuando tiene un impacto gigantesco. Entonces tenemos que aprender ambas cosas, tenemos que aprender a que si vamos a trabajar con datos de personas hay que manejarlos de la mejor manera, pero también tenemos que tener la cultura de que toda la información que recibimos debemos almacenarla para poder analizarla, porque aparecen cosas muy raras. Pues le cuento ahorita, los defectos congénitos, por ejemplo, están aumentando de una manera muy importante, estamos por publicar ese resultado, y es por un tema demográfico, un tema cultural. Y si no tuviéramos la recolección de los datos de los últimos 10 años, no encontraríamos las razones por lo que está pasando. Entonces es fundamental saber manejar la información. Claro, también está esa cultura digital que se está incentivando demasiado aquí en la universidad y también a nivel nacional. Y yo creo que en el campo de la genética, pues esto es indispensable, ¿no? Claro, bueno, en genética tal vez hay que comentarle para los oyentes algo muy interesante, es que los datos genéticos, por ejemplo, cuando yo le hago un análisis a un paciente, si registramos toda la información genética, o sea, el genoma completo, que hoy en día aquí en Colombia lo pedimos y lo analizamos, estamos hablando de terabytes de información. Entonces, cuando uno ya habla de terabytes, esto no le cabe ya en los computadores normales de las personas, y poder manejar y manipular esa información cuesta mucho dinero. O sea, hoy en día las cosas que más están costando es almacenar la información genética de los pacientes. Y eso es a veces difícil de entender porque pues uno dice, no, me tomaron una prueba, salió un resultado, lo que hay que guardar es el resultado, la hojita del resultado, pero detrás de eso hay una carga en almacenamiento de datos que es muy costosa y muy compleja de realizar. ¿Cómo debería ser una cultura digital responsable en el campo de la salud y la investigación? Una pregunta muy amplia y compleja. Nosotros ahora estamos dedicando mucho tiempo a las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Nosotros en genética la cultura digital era rutinaria desde hace muchos años, pero rápidamente en los años 90 se empezaron a crear programas de software que nos ayudaban a hacer diagnóstico, o sea que para la genética siempre ha sido la cultura digital muy normal, pero lo que tenemos que tener detrás realmente es una cultura digital donde sepamos cómo proteger la información adecuadamente, qué es ético
utilizarla y cómo debemos utilizarla, pero está una parte técnica por debajo de eso. O sea, yo, si no sé manejar bien la herramienta, podría dañar personas en salud. Si no sé manejar bien una herramienta, podría sacar conclusiones erróneas. Y cuando yo trato de capacitar, hacemos capacitaciones en inteligencia artificial, todos dicen, no, pero es que el humano es el que debe pensar y no dejarle en las manos de la inteligencia artificial. Digo, de acuerdo, tenemos que estar muy atentos a lo que hace, pero también les digo, si yo estoy atendiendo a un paciente y la semana pasada salieron publicaciones que decían que mi paciente estaría mejor con un tratamiento nuevo y yo no lo pude revisar, no es también un problema mío y le estoy haciendo daño al paciente. Entonces, creo que ahí tenemos que tener un equilibrio, pero es un reto que tenemos que afrontar y que no podemos dejar de pasar. Les pongo un ejemplo de uso de proyectos que estamos haciendo. Uno de los grandes problemas de las enfermedades raras es que se demoran mucho en diagnosticar. El promedio está en 5 años, pero hay muchos pacientes que demoran 10 o 15 años. Imagínense los oyentes tener un dolor o tener un mareo o tener una molestia durante 10 años y que todo el mundo le diga que eso no es nada, que no encuentran cuál es la razón. Entonces, hoy en día estas herramientas de inteligencia artificial están ayudando para llegar a un diagnóstico mucho más rápido, porque es que no tendríamos la capacidad nosotros como seres humanos de poder encontrar esos 9.000 diagnósticos que existen con una gran cantidad de signos. Entonces, estamos ya desarrollando herramientas para ayudarnos a romper esa odisea diagnóstica, que es como se llama esa demora. Y bueno, estamos muy felices porque pues eso ayuda a nuestros pacientes a encontrar más rápido el diagnóstico, pero también hay riesgos que hay que prever y que trabajar sobre ellos. ¿Qué dilemas éticos nuevos han surgido con el avance de la tecnología en la genética? Bueno, ahí estamos en un campo muy, muy impresionante. Yo tengo una experiencia de más o menos 30 años viendo pacientes y yo no puedo creer, hoy todavía me despierto y digo, ¿cómo puede ser posible que haya enfermedades que hoy sí tenemos tratamiento y que yo nunca me imaginé que esto pasaba? Ese reto de los cambios que están sucediendo y la posibilidad de cambiarle la información genética a las personas es realmente muy, muy impresionante. Y pues tenemos que tener los límites de todo eso. Así que hay que siempre acompañarnos de la bioética para saber hasta dónde vamos. Hasta dónde puede llegar, sí, claro. Mucha información, la verdad. Ahí tenemos un dilema ético curioso, porque si uno pudiera evaluar el genoma de todas las personas, que hoy en día se puede hacer, uno podría descubrir allí una susceptibilidad a enfermedades en el futuro. Unas por aumento del riesgo. Tal vez los oyentes ahora han hablado del cáncer de mama, por ejemplo. Hay marcadores genéticos que le dicen a una mujer o a un hombre, tiene un riesgo alto de tener un cáncer de mama en el futuro. Pero hoy en día tenemos otra posibilidad de enfermedades muy graves que podemos diagnosticar casi que desde el útero. Entonces, ¿debemos diagnosticarlas? ¿No debemos diagnosticarlas? Las personas deben tomar esa decisión pues con la información suficiente. Y si podemos diagnosticarlas previamente, entonces, ¿qué les decimos? ¿Que hagan algo antes de tener un hijo o deben seguir teniendo hijos con esas enfermedades? Realmente hay muchos dilemas éticos allí en eso. Por supuesto. Que tenemos hoy, pero las herramientas están disponibles. ¿Qué te gustaría que las personas entendieran mejor sobre su propia historia genética? Sí, pues primero que no nos den tanta razón, porque las personas ven programas como CSI Miami, ese tipo de cosas. Entonces, cuando el genetista llega, resuelve el caso como si la genética pudiera hacerlo. Yo trabajé muchos años en genética forense y es muy bonita y sirve mucho, pero tiene muchas limitaciones. Las cosas raras que trabajamos nosotros en genética, pues ya tenemos algunas cosas como cambiarlas, pero la mayoría de lo que pasa en el mundo tiene mucho más que ver con el ambiente y echar la culpa a los genes, pues es muy fácil. Pero no es siempre tan cierto. Entonces, siempre pensar que no se olviden de la genética, pero no crean que la genética es lo único que hay. Estos estudios y todas estas investigaciones ayudan a reconstruir una historia, una entidad y una memoria, pues no solamente en la universidad, sino también en América Latina, como lo del proyecto de América Negra. ¿Qué piensas sobre esta identidad, sobre la memoria? Además de trabajar con genética aquí en Colombia, tal vez nuestro proyecto ha crecido mucho y hemos podido hacer muchas cosas porque siempre trabajamos en redes y ese es uno de los mensajes que yo siempre le doy a lo estamos formando. Eso de trabajar como el científico guardado en una oficina o en un laboratorio
Hoy en día eso no sirve, ya hoy necesitamos salir y conectarnos en redes. Hoy en día trabajamos con redes de defectos congénitos en todos los países latinoamericanos y cuando uno ve la mayoría de herramientas de genética que hay, tenemos un sesgo muy grande porque la mayoría de muestreos del mundo son europeos o a veces de Estados Unidos. Entonces necesitamos tener memoria latinoamericana. Necesitamos tener grandes bases de datos de información genética latinoamericana para poder tomar nuestras propias decisiones. Porque eso que nos dicen de la susceptibilidad que nos dicen de Estados Unidos de algunos marcadores genéticos no se pueden aplicar directamente a nosotros. Entonces, ahí ya hay proyectos grandes en Brasil, en México, que están logrando tener grandes bases de datos de genética, pero todos los países deberíamos tenerlas y luego deberíamos compartirlas. Para realmente tener ese genoma latinoamericano que nos permita saber cuáles son nuestras reales susceptibilidades, qué enfermedades van a ser más prevalentes, qué impacto podemos tener en cambiar algunos de los determinantes sociales. Así que ahí nos hace falta mucho trabajo. Y eso es muy interesante porque la riqueza genética siempre es mientras más diferentes seamos, más capacidad tenemos de ser exitosos biológicamente. Y eso nos pasa en casi todas las áreas, así que ahí tenemos grandes ventajas que podríamos aprovechar y no las estamos aprovechando como deberíamos. Claro, que además también generarían mucha identidad en Latinoamérica y en Colombia. Por supuesto, sí, exactamente. Pues no, qué buena entrevista, qué buena conversación y me encanta que los oyentes puedan como saber que la gestión documental o el acceso a la información, la memoria institucional va más allá de unos documentos físicos o digitales, sino que trasciende y que tiene un impacto en la humanidad, ¿no? Claro que sí, sí. Nosotros tratamos y eso es muy importante, publicamos en revistas muy importantes científicas, pero sabemos que eso tiene poco impacto en las personas. Entonces tenemos una línea de trabajo, publicar en medios de comunicación masivo, en redes sociales, para que eso le llegue a las personas, ¿no? Esa información no puede quedar ahí entre un grupo de científicos, sino tiene que llegarle a todo el mundo para poder realmente impactar en la salud. Por supuesto. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer.